banda de los Rolex. En marzo de 2025 se hizo muy famoso un caso que adelanta la Fiscalía en contra de una estructura criminal que han denominado de esta manera, la banda de los Rolex. Muy famosa porque se dedica hace bastantes años al tema de hurto de pertenencias de alto valor a ciudadanos, tanto en Medellín como en Bogotá, evidentemente de relojes tipo Rolex, pero también cadenas de oro y otro tipo de elementos de alto valor. La metodología que acusa la Fiscalía se utiliza es justamente la marcación de víctimas en aeropuertos, en lugares de lujo, luego el seguimiento de las mismas y finalmente la comisión del hurto calificado de agravado, que lo conocemos como atraco, que es básicamente el hurto utilizando violencia, amenaza, armas de fuego, armas blancas para quedarse con la posesión de estas víctimas y luego estas mismas posesiones, relojes y demás, comercializarlas de nuevo en el mercado. El caso se hizo muy famoso porque en la audiencia de imputación de cargo la Fiscalía imputó a 13 ciudadanos en diferentes, si se quiere, responsabilidades y roles dentro de la estructura criminal. Pero el escándalo se dio cuando al final de la audiencia y en la solicitud de las medidas, el juez del caso decidió que frente a los 13, 10 quedan en libertad condicionada, 2 con medida domiciliaria y solamente 1 con la medida intramural. En este caso en particular, los medios de comunicación, algunos mandatarios del país, incluso la misma rama, salió a criticar la decisión del juez, salió a atacarla y a indicar que era muy necesario que en este país realmente se adelantaran los procesos para sacar de circulación ante el órgano judicial a quienes tanto daño le hacen a los ciudadanos, como son justamente los atracadores. Nosotros, conociendo el detalle de estos procedimientos, sabiendo que tienen que adelantarse muy bien por ser procedimientos técnicos, nos dimos a la tarea de estudiar la audiencia, en la que la Fiscalía hace la imputación de cargos y que también procede a solicitar las medidas para los diferentes sujetos procesados durante lo que sería este juicio. Y aquí tenemos varios elementos que son muy importantes tener en consideración. Lo primero es que antes de acusar a un juez en particular, que aquí no lo voy a defender, simplemente voy a contar realmente lo que pasa en estos casos, vale la pena que nos sentemos a estudiar y a entender la técnica de un proceso penal para que no perdamos de vista cómo funciona esto. Recuerden que en un proceso penal lo primero que arranca es la indagación. Primero la Fiscalía recibe la denuncia o por oficio arranca un proceso de indagación para determinar si hay suficientes elementos que materialicen la posibilidad de abrir una investigación. Después se abre la investigación y después de abrir la investigación se generan todos los elementos materiales probatorios mediante un proceso que implica identificar responsables, las pruebas y demás para poder luego ir al proceso penal, solicitar la audiencia de imputación, luego la de justamente solicitud de medidas y luego arrancar el juicio oral con el escrito de acusación que permita llegar evidentemente a una sentencia y luego la ejecución de la pena. Esto es un proceso profundamente técnico y tiene que adelantarse muy bien para que los que efectivamente están cometiendo los delitos pues vayan donde corresponde, que es la cárcel. El delito de hurto, sobre todo el calificado y agravado, que es el que conocemos en Colombia como atraco, es el que más afectación tiene en Colombia y el que más le daña la percepción de seguridad y tranquilidad a la gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, Barranquilla, Bucaramanga, en particular de las ciudades capitales. Y por eso es que uno supone que todo el aparato, tanto de investigación en policía y CTI, como en materia ya, si se quiere, penal con la Fiscalía y por supuesto la respuesta de los jueces, va a estar articulada para que se adelante de manera adecuada y quienes efectivamente cometan delitos pues vayan a donde corresponde. Pero no siempre sucede así y por eso es que nos dedicamos a estudiar este proceso con detalle. Escuchamos la audiencia y tenemos varios elementos para que ustedes consideren. Lo primero es que la crítica es producto no de que se hayan declarado inocentes, para eso falta todavía mucho, sino porque de los 13, 10 quedaron en libertad, 2 en domiciliaria y solamente 1 en medida intramural. Entonces, lo primero que hay que entender es cuáles son los elementos que traen nuestras leyes para efectivamente solicitar y que un juez apruebe una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario. Son varios y aquí les traigo 3 sencillos para que los tengan muy presentes y ahorita revisamos si efectivamente se cumplió con esto en el proceso y en la audiencia. El primero es que exista una inferencia razonable de autoría o de participación de los que están imputando. Mejor dicho, que la fiscal o el fiscal del caso logre demostrarle al juez que esas personas a las cuales les está imputando este delito
efectivamente participaron o fueron autores de este proceso. ¿Y qué hace el fiscal del proceso cuando está en la audiencia para materializar esta inferencia? Pues presenta elementos materiales probatorios para demostrar que efectivamente participaron, presenta pruebas preliminares para demostrar que estuvieron en el sitio de los hechos, para demostrar que estuvieron conectados, presenta audios e interceptaciones preliminares que permitan que el juez efectivamente entienda que quien está ahí sentado como imputado, pues participó efectivamente de los hechos y los delitos a los que el fiscal hace referencia. El segundo elemento tiene que ver con que el fiscal demuestre la necesidad de la medida intramural, la necesidad de la cárcel. ¿Cómo así? Que durante su exposición el fiscal logre demostrar que la medida intramural es la única manera de garantizar que el juicio y el proceso vayan por buen término. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor los imputados tienen algunas referencias previas de no acudir a citaciones judiciales, de fuga, o porque no tienen arraigo en la ciudad donde se adelanta el juicio, o incluso en el país donde se adelanta el juicio. Entonces, el fiscal crea el caso de tal manera que el juez pueda observar que efectivamente, si no se le da una medida intramural, corremos un altísimo riesgo de que los imputados pues manipulen el proceso o, por ejemplo, ataquen a los testigos, amenacen a los testigos o simplemente se escapen. Pero aquí hay un hecho sumamente importante y que debió haber hecho parte de la argumentación de la fiscalía, y es demostrar que los imputados son un peligro para la comunidad. ¿Y uno cómo hace eso? Pues habla del delito, cómo se comporta el delito, es un delito violento, no violento, qué referencias antiguas existen en materia de reincidencia y cuál es, digamos, el comportamiento general del delito. Todo esto compone la segunda parte, que es la necesidad de la medida para que el juicio prospere. Y lo tercero es que efectivamente los delitos imputados sí sean sujetos de medida intramural. Y aquí uno básicamente revisa el artículo 310 del Código del Procedimiento Penal, que ¿qué nos dice? Primero, que sean aquellos delitos cuyas penas mínimas superen los 8 años de prisión. Es decir, cuando uno va al delito en particular y dice penas que van desde tales años a tales años, que las mínimas sean superiores a los 8 años, lo primero. Que sean delitos cometidos también con violencia, hace parte integral de esta argumentación para la solicitud, o que sean cometidos, por ejemplo, contra poblaciones vulnerables y otros asuntos como si se trata de delitos contra la administración pública y demás que no tienen nada que ver con este proceso. Ahora, sí, ya sabemos muy bien qué es lo que se necesita para que un juez pueda conceder una medida intramural, pues vamos a revisar entonces qué fue lo que pasó en la audiencia y cuáles fueron los 5 elementos que manifestó el juez le impidieron entregar este tipo de medidas. El primero, y es que a pesar de que la fiscalía llevó un montón infinito de pruebas, porque efectivamente la investigación había durado 1 año, porque había un buen equipo de investigadores judiciales detrás, la policía judicial trabajó muy duro contra esto, lastimosamente no estaban lo suficientemente organizadas ni estaban bien construidas como un caso. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, no había pruebas suficientes de que las personas que estaban ahí sentadas como imputados se habían comunicado entre sí durante todo ese año para la comisión de los hurtos. A pesar de las pruebas, la fiscalía no logró unificar el caso y crear el proceso para que se evidenciaran unas pruebas preliminares que se ponían de acuerdo en un concierto para delinquir para poder ejecutar este tipo de hurtos. Otro tema es que si bien se presentaron audios de llamadas y demás en las que evidenciaron, no se estaba hablando ni siquiera de la comisión de este tipo de delitos. Vamos a robarnos unos relojes por allí, o vamos a atracar a este ciudadano allá. No hizo parte esto del proceso que evidenciara el fiscal. Tampoco lograron demostrar una línea temporal que permitiera mostrar que durante un tiempo determinado esas 13 personas habían cometido esta cantidad de delitos. No, hablaban de delitos, digamos, muy abiertos, una línea de tiempo muy amplia, pero no estructurada, una por una, que permitiera decir, en el día tal se cometió este delito y logramos demostrar que este delito tenía estas llamadas vinculadas, que en estas llamadas vinculadas se estaba hablando de esta persona como marcadas, que tenían este reloj, que tenía esta cadena. Eso no se hizo. Y adicional a esto, en los 14 allanamientos que hicieron, que recuperaron muchos elementos y demás, que presentaron como prueba, pues lastimosamente no le entregaron al juez las herramientas que permitieran identificar que eso que habían recogido como prueba efectivamente tenía origen ilícito. Mejor dicho, llevaron cadenas, relojes y demás, celulares, pero no decían, este celular es de origen ilícito porque está asociado a este hurto, este reloj es de origen ilícito porque está asociado a este otro. No lo hicieron, simplemente llenaron de bulto esperando que el juez, sin la demostración por parte del fiscal, simplemente aceptara.
El segundo tema que evidenció el juez es que había deficiencias en la imputación del delito de concierto para delinquir. El concierto para delinquir es el delito por excelencia de las estructuras criminales y para demostrarse tiene que evidenciarse que hay un camino previo a este delito en donde los involucrados participaban ya y tenían una estructura jerárquica con roles y funciones específicas. Y en las pruebas que presentó la Fiscalía, lo primero es que no se lograba demostrar de manera clara que esas personas que estaban ahí como imputados eran los encargados no solamente de cometer, sino también organizar y planear los hurtos en Medellín y en Bogotá. Segundo, que los receptores, es decir, los que recibían los celulares, los relojes y demás, y luego los vendían, pues que efectivamente tuvieran este papel. Simplemente se señalaban de esa manera, pero no se entregaban pruebas de qué significaba que fueran receptores y comercializadores de los bienes hurtados. Y esto es lo más grave. No se evidenció la estructura criminal como estructura, es decir, este es el cabecilla, estos son los coordinadores, estos se dedican a esto, esto a esto, esto a esto, sino que se entregó en bulto de todos se encargan de operar juntos como una banda y por tanto es un concierto para delinquir. Y no, los procesos penales son técnicos. Esto no es un asunto de ir acusando con un dedo por allí, con el otro por allá. Son técnicos y requieren de demostración, pues finalmente para esto es que le pagan a la Fiscalía para que actúe. Tercero, el juez criticó la falta de individualización de los 3 imputados de cara a los delitos. De toda esa cantidad de gente, solamente 2 fueron identificados mediante fotografías por parte de eventuales víctimas. Es decir, gente a la que le habían atracado, solamente fue capaz de identificar en los procesos a 2. Solamente 1 fue visualizado conduciendo un vehículo que efectivamente participó de un hurto, para que ustedes se den cuenta de la falta de elementos que permitieran demostrar esto. Y 3, en el informe de que supuestamente marcaban gente en aeropuertos, en lugares importantes y lujosos de las ciudades, solamente fueron capaces de dar cuenta de 1 que efectivamente hacía marcación de personas en un aeropuerto. E incluso en este punto el juez va un poquito más allá y le dice a la Fiscalía, vea, usted pudo haber solicitado un rastreo de las celdas, que es cuando uno llama desde un celular a cualquier parte, este celular rebota en una celda, en una antena, y ese rebote le permite identificar ese día, a qué horas usted estaba, en qué parte de Medellín o de Bogotá. Y la Fiscalía ni siquiera solicitó un rastreo de celdas y el juez la regaña diciéndole, usted pudo haber hecho esto y no lo hizo. Aquí faltó iniciativa de investigación. Y cuarto, pues en ningún momento del proceso ni de la audiencia la Fiscalía hizo una buena argumentación, ni suficiente ni extensa, sobre el riesgo de que los imputados escaparan durante el juicio o no comparecieran y por tanto no había manera de utilizar este argumento, que era uno de los que les expliqué antes, para que el juez concediera la medida intramural. El único caso en el que el juez efectivamente dio medida intramural en centro carcelario fue de uno de los sujetos a los cuales se les logró vincular 4 casos de hurtos y se argumentó muy bien que podría seguir delinquiendo en caso de que saliera a la calle. Y eso, por supuesto, le daba herramientas al juez para dejarlo en medida intramural. Todo esto es importante que lo tengamos presente porque, claro, cuando uno recibe la noticia así de golpe, uno dice, no, es que esos jueces, no, es que tal persona, y no es tan así el caso. Miren, puede que efectivamente la Fiscalía y los policías tuvieran suficientes elementos, tuvieran demasiado material probatorio como para construir un caso maravilloso y llevarlo a esta audiencia tan importante. Es más, todavía tienen tiempo de hacerlo. Recuerden que la audiencia de imputación y la solicitud de medida es solamente el inicio del proceso que luego del escrito de acusación se convertirá en un juicio oral. Si luego en el proceso la fiscal del caso con su policía judicial organizan esta información y logran demostrar que efectivamente los 13 tenían roles en la estructura, que venían trabajando como estructura criminal, dedicadas a esto durante tantos años, que cada uno de ellos tenía unas funciones muy específicas, que marcaban gente en aeropuertos, en zonas de comercio, en zonas de restaurante, que luego los seguían, que luego los atracaban, les robaban sus pertenencias, que algunos de la organización cogían esas pertenencias y las llevaban a ciertas prenderías o las llevaban a ciertos comercios y luego se perdían. Eso es lo que va a permitir, si se demuestra bien, como uno supone que los casos tienen que adelantarse, que a todos se les dicte medida intramural y que todos sean condenados y sentenciados en virtud del hurto calificado y agravado y en virtud también del concierto para delinquir. ¿Por qué no pasó en la audiencia de imputación y en la solicitud de medida intramural? Muchas veces pasa que en materia de investigación los fiscales no tienen solamente un proceso,
Tienen cientos de carpetas a las cuales tienen que hacerle seguimiento permanente. Una carpeta es un procesito. Entonces imagínense que este que les acabo de contar es una de 50, 100, 200 carpetas que pueda tener un fiscal activas en su despacho trabajando. Entonces el fiscal evidentemente tiene muchos procesos activos por los cuales tiene que responder, por los cuales tiene que trabajar y herramientas muy corticas, tanto de asistentes como de policía judicial. E igualmente, la policía judicial seguramente no está solamente asignada al despacho de este fiscal. Seguramente los policías de este caso trabajan con este fiscal y con otros tantos, tanto en Medellín como en Bogotá, para este proceso y para muchos otros, porque lastimosamente estamos teteados de criminales en Colombia. Cuando esto sucede, uno tiene que entender que hay una responsabilidad tanto del sector nacional, el gobierno nacional, como de los gobiernos locales y departamentales. Cuando en Medellín, para el plan de gobierno de Federico siendo candidato a la alcaldía y en el plan de desarrollo, diseñamos la Central Estratégica y Tecnológica contra el Atraco, estamos pensando justamente en estos casos. Esa central la diseñamos durante esta alcaldía de Federico Gutiérrez. ¿Para qué? Para que acompañara desde la alcaldía los procesos de atraco que en Medellín se vienen presentando, entendiendo que es un proceso que involucra a Fiscalía, a Policía Judicial y a las víctimas. Esta central que propone, por ejemplo, y cómo viene desarrollándose poco a poco, propone un litigio estratégico. ¿Qué es el litigio estratégico? Es la participación de la alcaldía, no solamente entregando recursos para que la Fiscalía pueda trabajar, o carros y motos para la policía para que pueda hacer investigaciones, sino también ayudando con experticia técnica y académica, ayudándole a los fiscales mismos en los procesos de investigación, en la construcción de contextos, en la identificación de comportamientos criminales a través de las cámaras de la ciudad, a través de la información de la ciudadanía. Este litigio estratégico además permite que la alcaldía represente a las víctimas en los procesos y eso hace que sean partícipes de las audiencias, sean partícipes del proceso judicial y puedan tener una colaboración armónica con las entidades. Cuando los fiscales y la policía judicial sienten este respaldo, evidentemente la articulación hace que los procesos se adelanten de mejor manera. Y si los fiscales pueden tener a lo mejor asesoría y herramientas que les permitan bajar su carga en términos operativos para poder dedicarse en términos académicos y técnicos a lo que saben hacer, les garantizo que siempre va a haber mejores procesos. Miren, en este caso no se trata ni de atacar al juez, que eso siempre es, digamos, muy riesgoso porque la gente no conoce esos procesos, ni tampoco atacar la fiscalía porque muy poquita gente conoce de verdad el trabajo y la carga que tienen los fiscales, sino de buscar soluciones. Y por eso es que los alcaldes, los gobernadores, incluso el presidente de la República y sus ministros, deberían estar preocupados sobre qué tipo de estrategias crean para que este tipo de casos efectivamente respondan a lo que la gente está esperando en la calle. ¿Ustedes qué sienten que cree la ciudadanía cuando escuchan que de 13 bandidos dejaron a 10 en libertad y 2 en casa por cárcel? Sienten que la justicia no funciona, que en este país nada funciona. Y claro, tienen razón, si ese es el caso particular. Pero si en vez de responder a esto con críticas políticas, con amenazas de persecución y demás, y lo hacemos desde una visión técnica que permita que exista herramientas suficientes para perseguir a los delincuentes, les garantizo que nos va mucho mejor. Mientras que los delincuentes en Colombia tienen plata de bolsillo para contratar al defensor que se les dé la gana, que son expertos en dilatar procesos, que son expertos en defensa técnica, que son expertos en demostrar los errores de la Fiscalía y de la Policía Judicial, los fiscales son hasta aquí de procesos, la Policía Judicial es hasta aquí de procesos y al mismo tiempo tienen que responder a la presión pública de los medios de comunicación, de la ciudadanía y a veces también del Ejecutivo que les dicen es que ustedes no funcionan para nada. Es una posición de desventaja absoluta. Hay que equilibrar la balanza. La balanza hoy está desequilibrada en quienes persiguen a los delincuentes. La balanza hoy está desequilibrada a quienes tienen la tarea de enfrentarse en un juicio con los peores asesinos, ladrones, extorsionistas que tiene Colombia. Y no estamos haciendo nada para equilibrar esa balanza. Desde las alcaldías, desde las gobernaciones, algún día cuando exista un buen gobierno nacional, se tiene que pensar no en mirar desde el exterior los procesos judiciales, sino en cómo somos capaces nosotros, desde el Ejecutivo, de hacer que sean mucho más eficientes, con una técnica mucho más elevada y que al final de cuentas permitan responderle
al que hay que responderle, que es al ciudadano, que está cansado de que lo atraquen, que está cansado de que lo extorsionen y que está cansado del crimen organizado. Este es un ejemplo muy concreto, particular. No quiere decir que no haya que hacer algunos cambios estructurales en la norma colombiana. En materia de crimen organizado, esto será objeto de otro video sin duda alguna, el país no tiene herramientas normativas para perseguir a los peores criminales, eso es cierto. Pero en casos de seguridad ciudadana como estos, en los delitos que tanto afectan la cotidianidad de la gente, que se esfuerza, que se levanta a trabajar temprano para comprarse sus cositas, para poder pagar los servicios, el arriendo, para poder seguir soñando y viviendo este país, que le quiten lo que le pertenece, es tremendamente doloroso. Enfoquémonos en lo verdaderamente importante, no en criticar sin ningún tipo de sentido, sino en buscar soluciones. Y les garantizo que así vamos a ser capaces de entender que la justicia no es de un tercero, sino de todos.